Ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística. Presentado por Jenny Rocío Bernal y Jenny Tatiana Segura López. Buen día, buena noche, profesor, compañeros. Mi nombre es Jenny Tatiana Segura López, soy del grupo 1 del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, primer semestre. El día de hoy vengo con mi compañera Jenny Rocío Bernal del grupo 1 también. Vamos a hacer un trabajo para la materia de fundamentos del SIGBA. En este video vamos a hablar sobre qué es la información, el video que vimos del profesor Rendón. Vamos a hablar de los centros de documentación como lo son la biblioteca, el archivo, el centro de documentación. Vamos a hablar para qué sirven, qué son y sus similitudes y diferencias. Bueno, vamos a empezar hablando de la información. ¿Qué es la información? ¿Cuál es el concepto de información? Cada vez que necesitamos conocer algo acerca de algún acontecimiento, un hecho, un suceso, una persona, una empresa, una institución, una ciudad, ya sea porque necesitamos averiguar algo para tomar decisiones o simplemente porque queremos incrementar nuestro conocimiento. Buscamos aquello que denominamos información, y esto es algo que hacemos en mayor o menor medida todos los días de nuestras vidas. La información consiste en la transmisión de datos obtenidos sensorialmente, utilizando el lenguaje oral, escrito o gestual, a través de un mensaje, desde un transmisor hacia un receptor. Esto es un proceso comunicacional. El receptor procesa la información, la reproduce y la recrea, y también la puede llegar a modificar de manera sistemática para otorgarle significación y generar lo que llamamos conocimiento. Para obtener una buena información, debemos guiarnos por unas características, y estas deben ser exacta. En este sentido, la información debe reflejar el evento al cual se refiere y decir el objeto de enfoque, y su sistema de medición expresado con poca variabilidad. Debe ser objetiva. La información debe ser el producto de criterios establecidos que permitan la interpretación en forma estandarizada por diferentes personas en circunstancias diversas de tiempo y lugar. Es válida. Se refiere a que la información ha de permitir medir en forma precisa el concepto que se estudia con criterios uniformes. Continua. La información ha de ser generada en forma permanente de tal manera que exista la disponibilidad de los datos a través de procesos de vigilancia. Esta debe ser completa. Debe contener todos los datos y variables previamente establecidos para cumplir con su finalidad en cada evento. Tiene que ser oportuna. La información debe generarse y notificarse a la par con los acontecimientos de tal manera que permita la toma de decisiones y la actuación inmediata en alguna circunstancia. Es comparable, ya que permite ser confrontada con datos similares y de fuentes confiables. Con esto concluimos que la información es un conjunto de datos sobre temas u objetos, la cual se adquiere por diferentes orígenes y se da de un transmisor a un receptor, el cual la procesa y organiza manejando ciertas características para poder cambiar su estado de conocimiento sobre dicho tema u objeto. Unidades de información. Son las entidades que se dedican a la recuperación y tratamiento de documentos con el fin de difundir información documental. Entre ellas encontramos bibliotecas, archivo y centros de documentación. ¿Qué es bibliotecología? Es un conjunto de actividades técnicas y científicas cuya finalidad es el conocimiento de la información, de los materiales que presentan y del lugar donde se hace uso de ellos. Biblioteca. Lo podemos definir como una colección de material de información organizada para acceder a ella.
Tiene personal encargado de los servicios y de los programas relacionados con las necesidades de la información. Tipología de las bibliotecas. Bibliotecas nacionales, bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, bibliotecas especializadas, bibliotecas públicas y bibliotecas populares. ¿Qué es la archivística? Es la ciencia que se ocupa de la gestión de documentos, administración y tratamiento técnico de los archivos. Archivo. Consiste en una colección de documentos elaborados y empleados en procesos administrativos, legales o económicos. Tipología del archivo. Archivo activo o archivo de gestión. Archivo central y archivo histórico. Centros de documentación. Es el centro de información que reúne, gestiona y difunde la documentación de un área de conocimiento determinado o producido por un organismo o institución. Tipología de centros de documentación. Centro de documentación especializada, centro de documentación nacional y centro de documentación internacional. En este espacio hablaremos de las diferencias que existen en los centros de información, como lo son las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación. Vamos a empezar hablando con el origen de los documentos. En las bibliotecas se da por la compra, el intercambio o donaciones que se hacen con otras entidades. En el archivo se da de forma natural, de una fuente única o de la entidad que lo maneje. Y en los centros de documentación se da por la compra y acumulación de información y de investigaciones que ya se han hecho. Tipos de documentos. En las bibliotecas tenemos las colecciones generales de referencias, literatura infantil, juvenil y literatura de adultos. En los archivos encontramos los fondos documentales abiertos y los fondos documentales cerrados. Y en los centros de documentación tenemos los documentos unidos por un mismo contenido. La conservación de documentos. En las bibliotecas se necesitan de lugares de almacenamiento y circulación. En los archivos se necesitan más que todo depósitos y en los centros de documentación no es necesario un depósito, ya que en estos se utilizan los documentos y luego se vacían de información. Tipos de soportes. En las bibliotecas encontramos publicaciones seriadas, que son los periódicos, revistas. También tenemos audios, videos, libros y enciclopedias. En los archivos tenemos la papelería, que son actas, firmas, documentos importantes, audios, videos y documentos electrónicos. Y en los centros de documentación tenemos manuales, folletos, también publicaciones seriadas, tesis, diapositivas, gráficas y hasta tablas de datos. Los tipos de usuarios. En las bibliotecas vemos usuarios niños, estudiantes de colegio, universitarios y ciudadanos en general. Y también encontramos investigadores en lo que son las bibliotecas especializadas. En el archivo encontramos el personal interno de la entidad, también investigadores o estudiantes profesionales y ciudadanos del común en los archivos históricos o nacionales. Y en los centros de documentación encontramos investigadores y científicos de un área específica. El perfil del profesional que está a cargo de cada centro. En la biblioteca tenemos al bibliotecólogo o al bibliotecario. En el archivo tenemos al archivista. Y en el centro de documentación encontramos al documentalista. Los sistemas de clasificación. En las bibliotecas se utiliza el sistema de clasificación Dewey. En los archivos se usan los sistemas numéricos, los sistemas alfabéticos y los sistemas alfanuméricos. Y en los centros de documentación los catalogan e indizan la información y luego ellos lo organizan en una memoria documental. Los tipos de centros. Las bibliotecas las podemos encontrar públicas, especializadas, privadas, mixtas y digitales, las de la web. En los archivos los podemos encontrar públicos, privados, jurídicos, administrativos
hasta históricos. Y en los centros de documentación tenemos los especializados nacionales e internacionales. Hay asociaciones para los profesionales en nuestra área. Están las asociaciones nacionales, como la ASEIBI, que es la Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, quien promueve la modernización de los archivos. Está la SCA, que es la Sociedad Colombiana de Archivistas, quien mejora las condiciones de los archivos y archivistas. La ACAR, que es la Asociación Colombiana de Archivistas Empíricos, quien contribuyó a la consolidación de una conciencia frente a esta profesión. Y está el Consejo Nacional de Bibliotecología, quien tiene función de vigilancia y control para el ejercicio del cumplimiento del Código Ético de la profesión. Y las asociaciones internacionales, en la cual encontramos la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, que fomenta el desarrollo de bibliotecas y de información, de centros de documentación y de redes de información. Y la AIBDA, que es la Asociación Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas en la Información Agrícola, quien es el creador del sistema de clasificación más extendido entre las bibliotecas. El objeto de la bibliotecología no es la biblioteca, así como el objeto de la medicina no es el hospital. Podemos empezar diciendo que la ciencia tiene ciertas características. Entre ellas encontramos tres. La primera, que debe tener un sistema de conocimiento. La segunda, tiene un objeto de estudio determinado. Y la tercera, que los conocimientos deben ser verdaderos y justificados. Las principales categorías del núcleo central del programa son las siguientes. Es un ente que existe por la actividad del sujeto y creada para otro sujeto. Documento. Fue hecho exclusivamente para generar el objetivo de la información y de este modo crear un flujo de información. Para esto se debe tener en cuenta que el documento debe ser creado intencionalmente. Usuarios. Es el ser humano que tiene una necesidad. Institución informativa. Es creada para la sociedad y la cual proporciona condiciones necesarias para satisfacer las necesidades que se generan. En conclusión, podemos decir que la ciencia de la información, la documentación, bibliotecología y archivística es la ciencia que estudia diferentes disciplinas y que de una u otra forma tienen relación. No es una sumatoria, sino un diálogo entre ellas y surge por la complejidad del fenómeno. Es indispensable que cada disciplina posea identidad propia para poder interactuar con las demás. Muchas gracias.